Muy buenos días. El video del día de hoy se hablará sobre los filósofos de la Edad Media y Edad Moderna, donde nos adentraremos a sus pensamientos y aportaciones que hicieron en vida, como también hablaremos un poco de su biografía y la vinculación que tienen con la sociedad. Hablando de los filósofos de la Edad Media, en ese tiempo su pensamiento se caracterizó por la fe y la creencia en un mundo en pausa, donde la razón la unían con la fe, dejando más de lado los hechos científicos y las investigaciones que tenían en esos tiempos. La filosofía medieval buscó armonizar las creencias heredadas en la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo. En cambio, los filósofos de la Edad Moderna tenían un pensamiento muy diferente, chocando con el pensamiento de los filósofos de la Edad Media. El pensamiento de la Edad Moderna se caracterizó por un antropocentrismo, el afianzamiento de la razón y el proceso, y la creación de la ciencia moderna dejando de lado las creencias y sobre todo la fe. Consideran que al ser humano como el punto de partida para construirlo todo, la sociedad, los valores, la economía, la política, entre otras cosas. La voluntad humana en ese entonces ellos creían que era suprema y ellos decían, solo el hombre, nada más que el hombre. Y ahí hacían ver que este pensamiento es tanto egoísta como lleno de egocentrismo, orgullo y un pensamiento negado ante la fe en Dios. San Agustín de Hipona fue un filósofo, teólogo y escritor cristiano. Nació el 13 de noviembre de 350 en Tagaste, al norte de África. Fue un influyente pensador cristiano y obispo en tiempos de la decadencia romana, formado en retórica y primer seguidor del maniqueísmo. Se convirtió al cristianismo tras una intensa búsqueda espiritual, inspirado por su madre, Santa Mónica y San Ambrosio. Sus principales aportes incluyen la doctrina del pecado original, la necesidad de la gracia para la salvación y la distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, planteada en la ciudad de Dios. En Confesiones, propuso que el conocimiento de Dios se logra a través de la interioridad y reflexión sobre el tiempo como experiencia del alma. Defendió que la razón ayuda a comprender la fe y sentó bases para la filosofía medieval. Su visión ética y política, marcada por el pesimismo respecto a la naturaleza humana, influyó en el pensamiento occidental. Agustín integró el legado clásico como el cristianismo y dejó una huella profunda en la cultura, la teología y la vida espiritual de Occidente. Santo Tomás de Aquino, nacido en Italia en 1225, fue un monje dominico, filósofo y uno de los pensadores más importantes de la Edad Media. Estudió en Nápoles y París y combinó las ideas de Aristóteles con la fe cristiana. Enseñó que la fe y la razón no se contradicen y propuso 5 caminos para demostrar que Dios existe. Su obra más famosa, Sumo Teológica, explica sobre Dios, la vida moral y los sacramentos. También dijo que existe una ley natural que las personas pueden entender usando su razón. Fue un gran maestro en las universidades y ayudó a formar el estilo de enseñanza llamado escolástica. Su pensamiento sigue influyendo en la iglesia y en la filosofía. Fue canonizado en 1323 y nombrado doctor de la Iglesia. Murió el 7 de marzo en 1274. John Locke fue de 1632 a 1704. Nació en Inglaterra. Fue un filósofo importante que defendió el empirismo, es decir, que todo conocimiento viene de la experiencia. Según Locke, nacemos como una tabla rasa y aprendemos a través de lo que vemos, oímos y sentimos. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, explicó cómo se forman las ideas en nuestra mente, rechazando las ideas innatas. También escribió sobre política en 2 tratados sobre el gobierno, diciendo que todos tenemos derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad,
y que los gobiernos deben respetar esos derechos. Sus ideas influyeron en la democracia moderna y en movimientos como la Revolución Americana. Además, promovió la educación práctica y la tolerancia religiosa, dejando una gran huella en la filosofía, la política y la ciencia. El racionalismo de René Descartes es una corriente filosófica que habla sobre que esta es la razón más segura del conocimiento. Esta corriente tenía varias ideas principales. Una, los Descartes propuso que debíamos dudar de todo aquello que no fuera absolutamente cierto, incluso de lo que nos dicen los sentidos y las enseñanzas tradicionales. Este método de duda busca encontrar un fundamento sólido para el conocimiento, y el otro es la razón como base del conocimiento. Para Descartes, la razón humana correctamente utilizada es capaz de alcanzar verdades claras y evidentes. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Su madre murió poco después de su nacimiento y su padre se encargó de su educación inicial, enseñándole a leer mediante clásicos literarios. A una edad temprana, Rousseau quedó huérfano de padre y pasó su juventud viajando y trabajando en diferentes oficios. Más tarde se trasladó a París, donde se vinculó con los círculos ilustrados y comenzó a destacar como filósofo y escritor. Rousseau defendió la idea de que el ser humano es naturalmente bueno, pero que la sociedad y la civilización corrompen esa bondad original. Entre sus obras más importantes se encuentran el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, que lo sacó en el año 1755. Otra de sus obras sería El contrato social, que la sacó en 1762. Y Emilio, o de la educación, que fue en 1762. Además de su autobiografía, Confesiones, sus ideas sobre la soberanía popular, la educación natural y la crítica a la propiedad privada marcaron profundamente el pensamiento moderno. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, en Prusia Oriental. Hijo de una familia humilde y profundamente religiosa, recibió una educación estricta basada en principios piados y disciplina. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde más tarde también trabajó como profesor durante la mayor parte de su vida, llevando una existencia muy ordenada y casi sin salir de su ciudad natal. Kant es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia. Revolucionó la filosofía moderna con su obra Crítica de la razón pura, en 1781, donde propuso una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Según Kant, el conocimiento surge de la interacción entre la experiencia sensible y las estructuras a priori de la mente humana. También desarrolló una teoría ética basada en el concepto del imperativo categórico, que sostiene que las acciones deben ser guiadas por principios universales y no por intereses personales. Entre sus obras más destacadas también se encuentran Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, donde abordó los temas de la moralidad y la estética, respectivamente. La filosofía de Kant tuvo una enorme influencia en el pensamiento posterior, dando origen a corrientes como el idealismo alemán y marcando el rumbo de la filosofía contemporánea. Friedrich Nietzsche. Él nació en Rocken en 1844 en el seno de una familia de teólogos. Nietzsche comenzó sus estudios en la Universidad de Bonn, destacando como filólogo desde muy joven y continuó en la Universidad de Leipzig, donde descubrió la filosofía de Arthur Schopenhauer y entabló una amistad con Richard Wagner a la edad de 24 años. Fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea hasta que en el año de 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que lo acompañaron hasta la muerte. Su pensamiento es la idea básica de que el hombre es el propio creador de valores y que es preciso crear otros nuevos ya que los anteriores han terminado por desaparecer. Él pensaba que toda la vida depende de los instintos y se preguntaba cuáles eran esos instintos y cuál de ellos es el que impulsaba a los demás. Para este filósofo el principio básico es la voluntad de dominar. Karl Marx nació en Londres el 5 de mayo de 1818 y él procedía de una familia judía de clase media. Su padre fue abogado y Marx fue intelectual militar del Partido Comunista Alemán.
Las ideas de Marx se centraron en el análisis de la sociedad capitalista y la propuesta de una ciudad comunista. Su teoría es una corriente de pensamiento político, económico y social que mayormente se basa en las ideas del filósofo Karl Marx. Karl Marx desarrolló una serie de ideas que critican las ideas capitalistas que reforman la lucha de clases y el poder económico de la burguesía. También que hubo modificaciones y esas fueron hechas por los discípulos Marx, y ellos eran Trotsky, Lenin y por último Stalin. Friedrich Engels fue un filósofo, sociólogo, periodista y empresario alemán. Él nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, en la provincia del Rin, actual Alemania. En el seno de una familia acomodada, dueña de una fábrica textil, sus padres pensaron que él tendría una carrera empresarial. Engels se interesó por la filosofía desde joven en el año de 1848. Conoció a Karl Marx en París y comenzaron una colaboración política que duraría toda la vida. Friedrich Engels con Marx, ellos dos desarrollaron la idea que es una teoría que sostiene que la historia humana se basa en el desarrollo de las fuerzas productivas. Friedrich Engels tuvo muchas preguntas sobre la vida y la sociedad. Se preguntó por qué existe la desigualdad social, también cómo se ha desarrollado la historia humana, y para él la historia avanza por medio de la lucha de clases, es decir, los conflictos entre clases sociales con intereses opuestos, la evolución de los sistemas económicos, esclavismo, feudalismo, capitalismo, está guiada por estos conflictos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo alemán considerado como el pensador más influyente de la era moderna. Nació en Königsberg, ahora conocido como Stalingrado, Rusia, el 22 de abril de 1724. Kant se educó en el Kalleum, Friedrichshain y en la Universidad de Königsberg. Tras la muerte de sus padres, tuvo que abandonar sus estudios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, gracias a un amigo, reanudó otra vez sus estudios y obtuvo el doctorado. Durante 15 años estuvo dando conferencias de ciencia y matemáticas para llegar a casi todas las ramas de la filosofía. Características de la corriente que él en ese entonces representa. Pues ahora sí que una característica esencial de Jean-Paul es la libertad radical del individuo y su responsabilidad de crear significado en un mundo que carece de esencia predeterminada. Popularizó la idea de que la existencia precede a la esencia, afirmando que los seres humanos primeros existen y luego definen su propósito a través de sus elecciones y acciones. Sus aportaciones y teorías también es 1. Conciencia reflexiva y conciencia reflexiva, que aquí es percatarnos de algo y de tener conciencia de algo. 2. El ser en sí. Aquí es el ser de las cosas y el hecho de que las cosas existen sin ninguna razón final, sin ninguna causa suprema, que el hecho es que solo están ahí. 3. El ser para sí. El ser de la existencia y la conciencia es el significado que yo me hago de dicha existencia, es lo que él pensaba. 4. El ser para otro. Aquí Sartre definió que mi yo revelaba la indubitable presencia del otro en la relación en el que el otro se me da, no como objeto, sino como un sujeto, ser para otro. 5. Ateísmo y valores. Para Sartre, digamos que la existencia de Dios es imposible debido a que el concepto de Dios es contradictoria, pues sería él en sí para sí logrado. Por lo tanto, si Dios no existe, no ha creado al hombre según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra en su radical libertad. Y muchas de las preguntas que se hacía sobre la vida y la sociedad es... Algo de lo que relacionaba con la sociedad eran preguntas que se hacían. Y aquí Paul Sartre planteaba preguntas profundas sobre la vida y la sociedad y su filosofía. Busca darle respuesta. Y sus principales preguntas son: ¿qué significa ser auténtico? Sartre analiza cómo podemos vivir de manera genuina, fieles a nuestras propias elecciones y valores, en lugar de sucumbir a las expectativas de los demás o la presión social. Y otra es: ¿existe un sentido predefinido en la vida? Y según Sartre, el universo no tiene un significado inherente.